Buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo Café con Tony. Espero que todos se hayan servido algo. Yo vivo café, por eso le pusieron los chicos, ni siquiera fue yo lo de un café con Tony. Es como mi nafta, ¿vieron? Después ya cuando viene el verano supongo que será una cervecita con Tony, que es más copado para el calor. Bueno, hoy vamos a hablar de Watchmen. Cuando vi que Omnipress iba a sacar los libros de Watchmen, que acá los tienen, mañana salen a la venta en tapa blanda, en tapa dura, con un montón de extras que están bárbaros, dije, wow, todo el mundo habló sobre Watchmen, además se hizo la serie, la película, qué sé yo, y dije, ¿por qué no contamos un poco más y hablamos de los verdaderos Watchmen? Chan, quienes son, algunos reconocerán a Blue Beetle, también conocido como el bicho azul, Captain Atom en su traje primario, The Question, y posiblemente no conozcan, bueno, tal vez sí a Peacemaker, Nightshade y Thunderbolt. Aunque en verdad, según Alan Moore, que es el escritor de Watchmen, la idea la tuvo originalmente, piensen ustedes que todo tiene que ver con todo, así que vamos a terminar hablando de Watchmen igual. Pero la idea es que estuve leyendo un montón de cosas que ahora que tengo el libro en la mano de Omnipress me doy cuenta que también la están publicando en el libro, así que la van a poder leer mejor de las propias palabras de Alan Moore. Alan Moore era un chico como nosotros, ahora está un poco grande, que leía cómics allá en Inglaterra donde vivía y que le llegaban cuando llegaban los cómics, medio acá como en la Argentina. Y cuando se le ocurrió la idea de Watchmen, en verdad lo primero que pensó no fue ni siquiera en estos muchachos Blue Beetle, Question, Captain Atom y los demás conocidos como los Action Heroes, ya vamos a llegar a eso, sino como estos personajes, los Mighty Crusaders. Esta era una revista de superhéroes donde estaban The Shield, Captain Comet, Black Hood y otros héroes, de Fly y otros héroes, que la sacaba la editorial que se hizo famosa por publicar a Archie. Ja, así que imagínense. Pero cuando él estaba en el 84 más o menos escribiendo Swamp Thing, decidió presentar esta historia con los personajes de la Charlton. Charlton era la compañía donde se crearon la mayoría de estos superhéroes que les estoy mencionando ahora. Captain Atom, Question, Blue Beetle y todos los demás. Pero vamos a empezar mucho más atrás, porque la Charlton no empieza la historia con Charlton, creo yo. O sí, no importa. Vamos a empezar más atrás porque es divertido. Blue Beetle fue un personaje de los años 40, ¿sí? Creado por un tal Charles Nicholas en el año 39, el mismo año que se creó a Batman. Así que fue uno de los primeros personajes del 40. Era un superhéroe que era un policía, que un científico le creó una cota de malla. ¿Vieron como Aquaman que tiene así, como cositas? Bueno, una cota de malla muy sensible que lo hacía invulnerable y además le dieron a veces por inyección, a veces porque se la tomaba, un componente que no me acuerdo, X2Z, como se llame, que le daba un poco de superfuerza. Y a veces hasta le permitía volar. ¿Vieron cómo es esto? Los orígenes y el tiempo va cambiando las cosas. Blue Beetle fue un personaje de los primeros de la Golden Age, como se llama a los superhéroes de los años 40, de la Edad de Oro. Tanto es así que piensen que la mayoría de... No sé, Capitán América fue creado en el 41, para que tengan una idea, y este fue creado en el 39, junto con la época de Batman. Y fue uno también de los que más duró, porque llegó hasta principios de las décadas del 50 más o menos publicándose, mientras que la mayoría ya para esa época habían desaparecido. Acá en la Argentina, yo muestro cosas así, uno dice, wow, esto no lo sabía, porque ya les dije, hablar de Watchmen, Blue Beetle, recuerden que después les voy a explicar qué tiene que ver con Watchmen, hablar de Watchmen está muy trillado, ya mucha gente habló, pero no importa, vamos a hablar de Watchmen. Acá salió publicado en dos revistas, miren, en el año 40 y en el año 41, lo publicó la revista El Gorrión, ¿ven? El Gorrión, donde salía el primer superhéroe argentino también conocido como el Vengador Alado, que lo dibujaba Breccia, aunque lo creó Rosario, que era otro dibujante. ¿Ven? El escarabajo azul, chan chan, año 1940.
Como pueden ver, no tenía miedo a dispararle con pistola a nadie porque eran superhéroes de los de antes. Y además salió en la revista Historietas, donde aunque era el mismo personaje, y estamos hablando del mismo año, las dos más o menos de la misma época, y de la misma editorial, la revista Historietas y El Gorrión, lo publicaban, en vez de como El Vengador, como El Duende. No sé si llegan a notar ahí, pero este personaje, el Duende, el Blue Beetle, está dibujado en este caso por Jack Kirby, sí, el creador del Capitán América, que lo dibujaba en las tiras semanales, mientras que las aventuras que salían en El Gorrión, en principio eran las publicadas en las historietas, en las revistas de historietas, no en las tiras semanales. Y de hecho también el Duende siguió saliendo después con las tiras semanales. Mientras tanto, algo interesante, había pegado mucho el personaje Blue Beetle en el original Dan Garrett, el policía que tenía, era medio invulnerable y un poco súper fuerte, qué sé yo. Hasta había tenido su propio programa de radio. Mire usted, qué raro. Bien, el personaje Blue Beetle siguió saliendo más o menos hasta el 50 y después, en el 50 y pico, Charlton Comics, que era una empresa menor, ustedes saben que las dos grandes en Estados Unidos siempre han sido Marvel y DC, pero después ha habido muchas, como la que dijimos que publicaba Archie. Republicó varias de sus aventuras en el 50 y pico. Se ve que se los compró a Charlton el personaje y lo siguió publicando. ¿Ven? Blue Beetle de Charlton Comics. Esta es una edición mexicana también de Blue Beetle de la época de Charlton, donde lo pueden ver volando. El Blue Beetle original de los años 40. Y después no se sabe cómo, otra empresa retrucha que publicó algunas cosas que se ve que consiguió las chapas, lo llaman ellos, pero deben ser como las películas para publicarlo. Publicó también republicaciones, igual que esas primeras de Charlton, de Blue Beetle de los años 40. Vamos a hablar un poco de Charlton ahora. Charlton es una empresa, una editorial que tiene varias características raras. Una, en vez de estar en New York como la mayoría de las editoriales, estaba en Derby, Connecticut. Un estado cerca ahí de New York. Y empezó en el año 1935, se dedicaba más que nada a publicar cancioneros, así como la Cantarrock en Argentina, donde pasaban, y otros magazines, y en el 45 más o menos empezó a publicar historietas. Tiene algunas cosas interesantes. Algo muy raro era que ellos hacían todo. Es decir, tenían un edificio gigantesco, donde tenían la imprenta, el lugar donde recortaban y engrampaban y encuadernaban las historietas, y tenía su propio sistema de distribución y la parte editorial, todo en un mismo edificio. Es decir que, mientras que las otras compañías en Estados Unidos hacían las historietas, las tenía el editor, se la mandaba al imprentero. El imprentero se la mandaba al que ponía los ganchitos y encuadernaba las revistas. Y ese la mandaba a la distribución y recién salía. Estos tipos podían hacer todo en un día. Esos al principio les jugó fabuloso y después le jugó medio en contra. Otra cosa que tenía, tuvo varios artistas argentinos que trabajaron para la Charlton. En principio José Luis García López, Oswald y bueno, y algunos más, no me acuerdo ahora, creo que Chiche Medrano también. De hecho, Chiche Medrano creo que es el que les conseguía el trabajo a los demás. Otra cosa que tenía Charlton es que era el que peor pagaba. Te pagaba 2 mangos. Si querías trabajar para ellos, aceptabas la paga que te daban, que era 2 mangos, porque en verdad la editorial como que no le interesaban mucho los cómics, sino que lo hacía para que las rotativas, la imprenta, porque ellos también era de ellos, la imprenta no se detenga. Entonces publicaban también cómics. De todas formas, durante la década del 60, a principios de los 60, Ditko trabajó como 30 años para ellos. Ditko, no sé qué relación tenía bien con ellos, pero trabajó un montón de tiempo para la Charlton, donde creó a su personaje, junto a Joe Gill, que era uno de los guionistas principales de la Charlton, creó el Captain Atom. Van a ver que algunas de estas revistas tienen una M y algunas la C de Charlton o alguno de los logos de Charlton. Esta M es de Modern Comics, que eran unas reimpresiones de las revistas que salían en los 70. Como a mí siempre me gustó mucho la Charlton, compré todo lo que podía. Vamos bien, ¿no? Esperen que antes de tirar todo, voy a tomar un poco de café.
Así me desacelero. Bien. En el 60 y 61, Joe Hill, el guionista, y Ditko en los dibujos, aunque seguramente también hacía los scripts, crean a Captain Upton, el primer superhéroe propio de la editorial. En el 60 y el 61. En el 62 creó otros héroes, porque se fue a la Marvel y creó al Hombre Araña y al Doctor Strange. Epa. ¿Sí? Entonces nosotros sabemos, por el Hombre Araña creó a Steve Ditko, a ver si me entienden, el mismo tipo que para acá había creado al Captain Atom. En el 64, Dick Giordano, ¿sí? Un joven Dick Giordano, es contratado como editor en la editorial Charlton. Es muy conocido por haber entintado Vanillás, por haber editado en la Liga de la Justicia muchos años a Eddie Dillon y por después ser uno de los editores y además uno de los editores en jefe de DC durante muchos años, siendo en el 80 y pico uno de los tres capos que eran Paul Levitt, Dick Giordano y Jeanette Kahn. ¡Epa! Bien, ese Dick Giordano como que hizo los trapos y empezó aprendiendo en la Charlton, donde decidió crear, medio con los personajes que había en la editorial, una línea de superhéroes llamada The Action Line, la línea de acción. Un poquito antes de que él cree la línea de acción, se había creado en Charlton algún superhéroe más. Blue Beetle, en vez de ser las reimpresiones que habían hecho en los 50 del personaje 40, lo recrearon e hicieron su propia versión. ¿Sí? No era dibujado por Ditko, sino por otro. No me acuerdo, ahora lo dibujaron varios. Y el personaje era distinto, mantenía el nombre, creo que con una diferencia de una T, Dan Garrett. Y ¿cómo se llama? Y en vez de ser un policía que tenía una cota de malla lo hacía invulnerable y un líquido y una fórmula que le daba fuerza, lo recrearon y le inventaron un nuevo origen que es, él era un arqueólogo y encuentra un escarabajo azul, de ahí el nombre, en Egipto que le da poderes. Cuando hablamos de poderes, recontra poderes. Vuela, tiene super fuerza, dispara rayitos por las manos. A veces el que necesitaba el guionista, que era Joe Hill, nuevamente, porque guionaba casi todo lo de la editorial. En su último número, Blue Beetle, que salieron más o menos 10 números, es uno de los primeros trabajos de Roy Thomas, conocido por crear un montón de personajes para Marvel y entre otros para DC, por ejemplo, el All-Star Squadron y todos los personajes de la Golden Age. Bien, ahí sí, con estos dos personajes y algunos más que había dando vueltas, viene Dick Giordano y crea los Action Heroes. ¿Ven? Acá están los primeros que tenían. Son of Vulcan, que es un personaje que también lo escribió. Ahí sí fue el primer guión que escribió Roy Thomas. Y bueno, Sergio Steele, que era como verdaderamente un detective privado, y después tenían a Captain Atom y Blue Beetle. Pero Dick Giordano decide hacer una línea con héroes propios para la DC, para la Charlton. Y entonces, recuerden ustedes que ustedes dirán, bueno, pero si era el lugar que peor pagaban, debían ser una porquería. No, eran buenísimos los héroes. Más, ahora les voy a decir bien quién hacía más o menos cada uno, pero todos los que trabajaban para Charlton lo hacían un poco por el dinero, pero había mucha libertad creativa, porque como no le pagaban mucho, por lo menos no lo rompían los quinotos de que hagan lo que diga la editorial. Entonces eso dio una libertad creativa muy importante. ¿Ven? Acá tienen un aviso de los primeros que hacía Dick Giordano, que hacía un montón de cosas dentro de la editorial, con los héroes que crearon. Hubo un nuevo Blue Beetle, del cual ahora voy a hablar. A Captain Atom le cambiaron el traje. Thunderbolt, Judo Master y Peacemaker. Bien. Cada uno de estos héroes que ustedes van viendo acá. Chan. Acá hay otra publicidad. Son lindas las publicidades, me encantaban. No duraron mucho los héroes, duraron más o menos 2 años, no, menos de 2 años, pero esta suscripción, por ejemplo, salió para que se suscriban un año y habrá terminado de salir los héroes a mitad del año siguiente, así que el que se suscribió acá le deben unas cuantas revistas. Acá tienen, por ejemplo, lo que les decían, ¿ven? Esta es la revista de Charlton y la misma revista editada por Modern Comics. ¿Sí? Por adentro son iguales, salvo los avisitos. Bien, el primer superhéroe que tenemos es Captain Atom y un Blue Beetle, digamos que de la Silver Age, aunque todo esto es en el 64 y 65, así que también es la Silver Age.
Dick Giordano logra que entre gente nueva a trabajar en Uncharted y entre ellos Ditko, Steve Ditko, que venía de trabajar y de hacer que sea un boom y un éxito. El Hombre Araña, Doctor Strange y otros personajes de la Marvel, se pelea con la Marvel, con Stan Lee, y viene a trabajar. Y crea un nuevo Blue Beetle. Un nuevo Blue Beetle que es el que muchos de nosotros conocemos, que participaba, por ejemplo, de la liga. Después, bueno, ya vamos a llegar a esa parte, pero crea un nuevo Blue Beetle al que le empieza como backup de Captain Atom, al que le cambian el traje. Y este nuevo Blue Beetle no tiene poderes como el anterior, como ninguno de los anteriores, sino que es medio un científico que con sus poderes crea un arma que tira como unos flashes de luz que hace que los deslumbra y que crea una nave que está regrosa, que es el bicho, que es una nave grande con forma de Beetle. ¿Por qué Blue Beetle no tiene poderes? Porque cuando hizo los Action Heroes, Dick Giordano quería que ninguno de los héroes tenga poderes. De hecho, Captain Atom, como ya lo recibió de antes y lo seguían haciendo Steve Ditko y Joe Chill, Blue Beetle también lo escribía Joe Chill, aunque lo creó Ditko, hacía el script y suponemos que Joe Chill y Mike Frederick y alguno más hacía un poco los guiones, pero lo creó Ditko. Captain Atom ya tenía poderes, pero lo querían usar de vuelta, entonces no lo iban a desperdiciar. Lo que hicieron, le bajaron un poco los poderes. Antes podía hacer de todo, era un héroe atómico que podía volar, podía atravesar paredes, podía hacer de todo porque cambiaba los componentes atómicos del mundo. Bien, Blue Beetle no tiene poderes, es re bonachón, es onda Batman. ¿Y de dónde nace Blue Beetle? Reconocen al Blue Beetle anterior de Charlton, y que era amigo de él, y entonces Ted Kord, que es el nombre de Blue Beetle, se va a acompañar a Dan Garrett a una isla en donde el tío de Dan Garrett estaba creando unos robots asesinos. Bueno, los detienen, Dan Garrett muere y queda atrapado con él el escarabajo. Entonces Blue Beetle de Ted Kord, para honrar al Blue Beetle que sería el original entre comillas, decide hacerse superhéroe y utilizar un traje de Blue Beetle. Y seguir con el nombre, y es uno de los primeros personajes del Legacy Super Heroes, sin contar los de DC, ¿no? Que Green Lantern ya había un Green Lantern del 40, Flash había un Flash del 40. Todo esto en apenas 2 años estamos hablando, salvo Captain Atom que era antes. Otro personaje que crea, bueno, dijimos, Captain Atom, Joe Chill y Steve Ditko. Blue Beetle lo hace Steve Ditko, quien también creó a otro personaje, lo traje por acá, está, muy particular, que se llama The Question. The Question era un periodista, pero tenía una filosofía de que las cosas son o blanco o negras, y no hay tutilla. Y entonces era como más rudo y tenía, bueno, hay todo un speech de moralidad y que no se puede ir en contra de la moralidad ni de lo que está bien. Y una filosofía de un filósofo yankee que se llama Ayn Rand, que se llama objetivismo y que se basa en los hechos y en que las cosas deben ser como son, básicamente. Hay un montón de cosas, pero no me va a dar para explicar todo el objetivismo. Una de las cosas es que, por ejemplo, es que en este número de Question ve que un superhéroe un villano se está por ahogar. En una de sus primeras aventuras ve que un villano se está por ahogar y dice, bueno, no, está. Y se da media vuelta y se va y lo deja que se arregle como pueda. Lo que para la época de las superhéroes, se entiende, estábamos en el 64, 66, es muy difícil de que alguien actúe así, ¿no? Bien. Otro superhéroe importantísimo es Thunderbolt, de Pete Morisi, que firmaba como Pam. ¿Por qué? Porque Pete Morisi era policía y trabajaba en la policía y no podía tener otros trabajos, entonces firmaba con el seudónimo de Pam. Muy bueno este personaje. El chabón era un pibe que los padres fueron muertos en el Tíbet y entonces, como la gente del Tíbet los quería mucho a los padres porque eran recopados, se lo llevan a un monasterio y le enseñan a usar el 100% de su cerebro. ¡Wow! Y el tipo vuelve a América y bueno, dice, ¿qué voy a hacer? Me pongo un traje de superhéroe y salgo a la calle a hacer el bien. El otro superhéroe que nos importa es Peacemaker. Peacemaker era un soldado que era medio un espía, medio soldado, qué sé yo, y utiliza un cohetito y el casco y dispara balas y quiere, se llamaba Peacemaker porque
quería que lograr la paz del mundo, aunque tuviera que... Una suerte de contradicción. Bien, un último personaje que les voy a mostrar es el Judo Master, que no fue utilizado en Watchmen, ahora les voy a decir cada uno qué onda, pero que era un personaje muy lindo y no fue utilizado en Watchmen porque en verdad Judo Master estaba ambientado en los 40, en la Primera Guerra Mundial, creado por Frank McLaughlin, que también trabajó muchos años en DC. Bien, estamos en el 60 y pico, las revistas dejaron de salir. En el 70 y pico sacan unas fanzines donde aprovechan dos historietas que no habían sido publicadas habían sido totalmente dibujadas y escritas y no habían sido utilizadas por Charlton en los 60 y en los 70 como unos fanzines la sacan. Y después en el 80 y pico Charlton vuelve a sacar algunos héroes en esta revista que se llama Charlton Book-Stage, una aventurita con Question, con Captain Atom con el traje original y con Blue Beetle y Question juntos. Tampoco resulta demasiado y queda alguna aventura más hechas por ellos. Esto es más o menos en el 81. Y en el 83, una editorial que se llama AC publica estas revistas, Americomics. Americomics Special presenta Sentinel Justice, donde hacen una linda aventura con 4 de los héroes estos. En verdad habían quedado de la etapa de Charlton Bull-Sage, pero nunca habían sido publicadas. Entonces se las pasaron a esta editorial AC Comics. Y acá hay una notita en AC Comics, porque la de Sentinel of Justice nunca salió la segunda parte de la aventura. Y les voy a leer un poco lo que dice, para que entiendan. Nunca sabremos quién es esta figura que está en sombras, que juró destruir a los centinelas. Nosotros no sabemos porque los personajes de Charlton se los vendieron a otra editorial. Y entonces no los podemos usar más. Así que esto es muy raro, porque es del 83, que fue el año en que DC Comics compra los personajes de la Charlton. Los compra Paul Levitz, uno de los editores en jefe, para regalárselos, entre comillas, porque en verdad quedan para editorial, a Dick Giordano, que es otro editor en jefe, que es el que había creado la línea de los personajes de acción de la Charlton. Muy bien. Cae aquí Alan Moore, que estaba dibujando, y dice, a mí se me ocurrió esta historia para hacer con los personajes de la Charlton. ¿Cuál es la historia? Watchmen. Entonces, ustedes tienen que saber a partir de ahora, igual cuando lean el libro, si compran la edición esta, explica un montón de estas cosas, que Blue Beetle era Night Owl. Captain Atom era Doctor Manhattan, Question, donde estamos es Rorschach, Nightshade pasa a ser Silk Spectre y Thunderbolt pasa a ser Ozymandias. ¿Qué pasa? Presenta la historia de todos estos personajes a DC y le presenta el coso. La idea de Watchmen, ahora sí voy a hablar de Watchmen, de Alan Moore, era ponerlos a los superhéroes en un mundo real, no en el mundo ficticio de los superhéroes de ninguna tierra, sino como en un mundo real. Es decir, si nosotros tenemos a Captain Atom o Doctor Manhattan, como prefieran llamarlo, que es un héroe atómico, ¿qué pasa o sea, es un superhéroe atómico que podía destruir todo, destruir todo, y que los rusos lo tomaban como un arma? ¿Qué pasa en un mundo real donde los vigilantes pueden cagar a piñas a un tipo y a ellos no le pasa nada? La policía se va a rebelar contra eso. O sea, y bueno, uno de los hechos es que en el 77, Alan Moore, cuando genera el guión, calcula que va a haber una revuelta donde los policías hacen paro hasta que hagan que los superhéroes no puedan salir más. Entonces empieza a cambiar la historia, a mirarla desde este lugar donde ¿qué pasaría si los superhéroes con los superhéroes en un mundo real? Y los va cambiando de a poco. Porque en un momento se da cuenta, bueno, nada, DC le dijo, para. Porque el primer número, ¿cómo empieza Watchmen? Con la muerte de un superhéroe. ¿Vos me vas a matar a uno de los superhéroes que acabo de comprar? Que era Peacemaker. ¿Vos me lo querés matar? Y a los otros me los vas a dejar como que me los vas a, como terminan al final de Watchmen, o sea, en un estado en que yo no los puedo presentar medio como con el resto de los superhéroes que estoy presentando.
Entonces le dijeron, cambialos un poco y presentalos de nuevo. Entonces, cuando ustedes leen Watchmen, tienen que entender que son los personajes que venían de Charlton, que les dio una vuelta de tuerca a Alan Moore y los cambió un poco. Al principio Alan Moore estaba a las puteadas, imagínense, me presenté todo esto con los personajes que me dicen cambiarlo, a usar otro. Y lo que hizo fue cambiarlos, pero a medida que hacía el guión, se dio cuenta que estaba buenísimo, porque le podía agregar cosas que los otros no tenía, y además tenía mucha más libertad para hacer lo que quisiera con ellos. Él en verdad, cuando la idea original, como dijimos, que por ahí podían ser los héroes de Archie, los de Shield que les mostré antes, de Fly, los Mighty Crusaders o los personajes Archantes, era jugar un poco con la nostalgia de los superhéroes que habían leído y con un pasado. Por eso él, cuando hace Watchmen, crea un montón de personajes de la Golden Age para darle un sentido de historia, de continuidad a todos estos personajes. A cada uno de los personajes los va a tomar en el tiempo real, como si lo de Charlton ocurrió en el 60 y pico, y como que ellos están en el 85. Es decir, Blue Beetle ahora tiene como 40 años, está gordo, panzón. Acuérdense que en el 77 dijeron que no podía haber más superhéroes. Entonces Blue Beetle, que ahora es Night Owl, está gordo, panzón, medio dejado, con el problema de que él quiere ser superhéroe, pero no puede, y se siente que disfrazarse de superhéroe es algo como medio para chicos, y que qué sé yo, todos esos conflictos. Captain Atom ahora lo pasa a ser Doctor Manhattan, a él le mejora los poderes, los hace no solo atómicos, sino en algún aspecto cuántico, y se plantea, uy, pero este tipo tiene una visión distinta del mundo, porque él puede atravesar las cosas, puede ver de qué están hechas las cosas en átomos, puede viajar, ve los átomos que viajan a través del tiempo, él puede viajar a través del tiempo y a través del espacio. Estamos hablando que el tipo cada vez se aleja más de la humanidad. Ustedes piensen que Captain Atom después siguió siendo un DC Captain Atom. Thunderbolt es lo mismo, pasa a ser Ozymandias, ¿sí? Que lo que tiene principalmente Ozymandias es que él ve, como utiliza el 100% de su capacidad mental, él ve lo que va a pasar por adelantado. Entonces, por ejemplo, cuando fue la revuelta del 77, que dijeron, bueno, los superhéroes quedan fuera de la ley, él, antes de que pase eso, como ya se la veía venir, decide dejar de hacer su identidad pública, dejar de ser superhéroe y dedicarse a juntar guita con un montón de cosas y a crear empresas y qué sé yo. Question es para mí el que más cambia, porque Question era un periodista que decide hacer el bien y que tiene miradas así, muy en blanco y negro, pero una persona centrada y qué sé yo, con un trabajo de todo. Y pasan a transformarlo en Rorschach, que está totalmente loco, totalmente pirado, sacado, ve las cosas mucho más en blanco y negro, y bueno, Rorschach, la personalidad secreta de Rorschach ya no es un periodista, nunca lo fue, sino que es un tipo que anda con una parcanta anunciando el fin del mundo. ¡Pah! Alan Moore, señores. Bueno, Watchmen entonces pasó a ser, los Action Heroes pasaron a ser Watchmen. Muy bien. ¿Qué pasó con los Action Heroes? Permiso, ¿eh? Acá viene un poquito más de data. Los Action Heroes los compraron DC. Y DC pensaba hacer algo con los Action Heroes que nunca sucedió. Esta etapa es de Dave Gibbons, de una revista que nunca salió, que iba a ser una revista de historietas semanal. Piensen que ustedes en Estados Unidos generalmente son mensuales las revistas. Esta iba a ser semanal y iba a haber distintas aventuras de cada uno de los Charlton Heroes y una de Superman que iba a ser la reimpresión de las tiradas de los diarios. Nunca salió, pero en las redes hay varias páginas de las distintas historietas que iban a hacer. Por ejemplo, esto no es José Muñoz, señores. No es José Muñoz. José Muñoz, creador, junto a Zampayo de Alex Sinner, para que me entiendan. No. Kate Giffen en su primera época le afanaba, bueno, no en su, por ahí segunda o tercera época ya, porque cambió tantas veces el dibujo, le afanaba mano armada a Muñoz, se ve que lo descubrió, le encantó, y le afanaba. Y esta es una aventura de Peacemaker que estaba destinada a salir en Comic Cavalcade Weekly, pero que nunca salió. Como 20 páginas que nunca fueron publicadas. Una aventura también de Judo Master, por su creador, Flack McLaughlin, que tampoco nunca salió publicada. Una aventura de Captain Atom,
que tampoco nunca salió publicada. Esta creo que era dibujada por Paul Chadwick, creador de Concreto, un personaje independiente. Y además había una historieta de Thunderbolt, escrita y dibujada por Pat Morisi, no la tengo acá, pero que esa sí salió publicada muchos años después, en la revista Thunderbolt cuando la editó Dynamite. DC compró los personajes de Action Heroes, pero Thunderbolt lo había comprado Pete Morisi un tiempo antes, así que en verdad se lo licenció a DC para que lo use y no hizo demasiado buen trabajo. Blue Beetle tuvo serie propia y fue parte de la Justice League International. Y la mejor aventura de Blue Beetle, la verdad, es la muerte. Aunque como todo cambia en el universo de DC, en The New 52 está vivo Ted Kord, aunque nunca entenderemos cómo. Captain Atom también pasa a DC y le cambian el traje, un traje todo plateado. Question también entra a DC, con unas muy buenas aventuras escritas por Denny O'Neil y dibujadas por Dennis Cowan. Actualmente se está publicando una miniserie de Question que no la traje acá. Bueno, cada uno de los personajes fue siguiendo su camino en el universo DC, varios de los cuales además hicieron versiones femeninas. Por ejemplo, de Question, con el tiempo pasó a haber una nueva Question que era René Montoya, una policía que salió del universo de Batman. De Question. Después de Judo Master también hay una chica que pasa a ser la nueva Judo Master y que participa de la Justice Society. Y ¿quién más me quedó? Bueno, de Captain Atom hay una chica que le hacen una transformación similar y se llama Bombshell y fue durante un tiempo parte de los mitos de los Teen Titans. Bueno, ya está. Creo que les conté bastantes cosas, ¿no? Le voy a dar un par de joyitas más por ahí o de algo más. Acá en los 60 y en los 70 se publicaron algunas de las aventuras de Captain Atom dentro de unas revistas como Tabú, Furia Blanca, y eran siempre 2 o 3 que eran las mismas aventuras, porque era una editorial que republicaba una y otra vez las mismas, les cambiaba de revistas, las mezclaba con otras aventuras y las publicaba. Bucaneros, aunque pocos lo saben, publicó Blue Beetle, aunque solo una aventura. Y lo más raro es que estuvo en tapa. ¡Chan! Acá está, el origen de Blue Beetle cuando encuentra el escarabajo y adquiere los poderes. Y una joyita más nada más antes de despedirme. En la Question 17, que se llama A Dream of Rorschach, Question que es de Tierra 1, en este momento había una sola Tierra, y en esa sola Tierra, Question lee Watchmen. Por ende, Watchmen en la Tierra 1, en la Tierra única, perdón, porque era post-crisis, Watchmen era una historieta, y Question, sueño que era Rorschach, que en verdad era Question transformado en Rorschach para Watchmen. Chicos y chicas y chiques, espero que lo hayan disfrutado, espero que haya estado un poco divertido o interesante. Dejen sus comentarios, recomiéndennos a la gente que se suscriba. Tenemos nuestro canal de YouTube, donde vamos subiendo de a poco todos estos vivos que vengo haciendo. Los espero en 15 días, porque ya uno por semana fue demasiado por un tiempo, pero cada 15 días vamos a estar haciendo un vivo, así que los veo dentro de 15 días en un nuevo Café con Tony, y gracias.